terapia en cirugía de pterigión como adyuvante. Vamos a hablar no tanto sobre dosis, sino su uso, los beneficios, riesgos y su comparación con otros tratamientos. Objetivos: definir qué es la betaterapia y la lógica detrás de ella, resumir beneficios y desventajas, compararla con otros tratamientos como autoinjerto, la mitomicina o el 5-fluorouracilo y la membrana amniótica también, o el uso también de anti-VEGF. Bueno, para empezar, ¿qué es la betaterapia? Es radioterapia de contacto con partículas beta que tienen una penetración superficial, y por eso su efecto se concentra en conjuntiva y esclera superficial, como vimos en la imagen anterior. Típicamente se usa estroncio de 90, con isótopo 90. El objetivo es modular la cicatrización, disminuir la proliferación fibroblástica y con eso reducir la recurrencia del pterigión tras la resección del mismo. Se aplica como adyuvante postoperatorio, dependiendo ya de los protocolos de cada centro, y requiere una importante dosimetría, calibración y una seguridad radiológica. En resumen, es radiación superficial de contacto para bajar la recurrencia del pterigión por fibrosis. Bueno, primero vamos a hablar sobre los beneficios, por qué se usaría y como se mencionó anteriormente, para disminuir la recurrencia, especialmente cuando comparamos con técnicas antiguas como la esclera desnuda. Además es una aplicación local y se puede reproducir fácilmente, ya que se puede, pues uno escoge dónde aplicarla, ¿verdad? Y a diferencia de tratamientos tópicos, no depende de la adherencia del paciente, como el uso de medicamentos o de gotas. En algunos escenarios de alto riesgo, por ejemplo, el pterigión recidivante o muy agresivo, puede considerarse como opción adyuvante cuando el centro tiene experiencia. Las desventajas, la toxicidad y la logística, es el punto de los puntos importantes en contra de su uso. El costo del beneficio es también pues alto. Lo más importante que se debe recordar es que el riesgo de toxicidad escleral, por ejemplo adelgazamiento, necrosis o potencialmente una infección o escleritis que pueden aparecer tiempo después. También se han descrito efectos epiteliales persistentes, ulceración corneal y otras secuelas. Además, desde lo práctico se necesita una infraestructura para realizarlo y prepararlo, y regulación que no siempre está disponible, entonces por eso ya no se usa de rutina en muchos centros. Entonces es importante recordar que lo que más nos preocupa sería un necrosis o adelgazamiento tardío de la zona donde se aplique. Ahora, para hablar sobre otras alternativas y compararlo, pues para la mayoría de casos primarios se usa el tratamiento de autoinjerto conjuntival, que es el que más se realiza y que hemos visto en el hospital. Esto tiene pues un buen balance entre baja recurrencia y seguridad, ya que al hacer un buen injerto conjuntival baja la recurrencia. También existe el uso de antimetabolitos como mitomicina C o el 5-fluorouracilo, que también reducen la recurrencia, pero pues también tienen algunos efectos importantes a considerar, como también problemas de cicatrización o adelgazamiento del tejido. Por eso se reservan para ciertos casos y se debe realizar con técnica cuidadosa. Pero regularmente sí se puede usar y se usa, mejor dicho, como coadyuvante, ya sea al momento de la cirugía. La membrana amniótica es otro método que también es útil cuando falta conjuntiva
o se quiere preservar esta, aunque la recurrencia también es un poco variable. Entonces, en comparación, la beta radiación puede ser eficaz, pero tiene una limitante bastante importante, que son sus riesgos tardíos y la logística de aplicarla. Por eso puede quedar como una opción un poco más rara. Cuando considerarla como reglas prácticas, primero hay que optimizar la técnica quirúrgica, un injerto adecuado, el manejo de los tejidos y una buena sutura. Luego se puede decidir el adyuvante según el riesgo. En un pterigión pues típico, el autoinjerto suele ser suficiente, ya si existe un caso de recidiva o tal vez un poco más un pterigión un poco más agresivo, o que ya han habido varios procedimientos. También es importante considerar el uso de antimetabolitos como mitomicina C en centros que con su disponibilidad. Ya si existe la disponibilidad del centro del uso de radiación con betaterapia, pues es importante que se tenga un control adecuado y que el uso sea el menor posible para evitar los riesgos que hemos mencionado. Ya como cierre, la betaterapia puede reducir la recurrencia, pero no se considera como primera línea hoy en día. Tiene un riesgo importante de toxicidad escleral tardía, por eso solo se debe usar en ciertos casos y con un protocolo estricto. Y en práctica actual, lo más común es el autoinjerto conjuntival o limbal, y en algunos casos el uso de antimetabolitos como mitomicina C o el 5-fluorouracilo. La terapia beta queda para casos más particulares. Y para finalizar, unas preguntas rápidas: ¿qué factores te harían usar un adyuvante potente en vez de solo el autoinjerto? ¿Y qué signo tardío preocupa más tras la beta terapia?